Cuando la protagonista era joven, oyó una leyenda. La leyenda decía que cuando alguien muere, renace en el último libro que leyó antes de morir. El hermano pequeño de la niña creía en la leyenda y la regañaba por leer cómics a menudo. Por eso, cuando la protagonista reflexiona ahora, se da cuenta de que no debería haber ignorado las palabras de su hermano. Porque si supiera que es verdad, en lugar de leer historias cortas con grandes cantidades de escenas de cama, preferiría otra vida hermosa y libros sobre vivir en el paraíso junto a hombres hermosos y comida deliciosa. Entonces la protagonista, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que nunca podría haber imaginado siquiera que resultaría ser cierto. La chica se aburría antes de la operación, así que leyó una novela con muchas escenas de cama. No le pareció nada mal, pero al final, cuando la protagonista abrió los ojos al momento siguiente e intentó tranquilizarse, dándose cuenta de que no podía ser castigada por leer una novela para adultos, se instó a sí misma a pensar racionalmente y a darse cuenta de dónde estaba y quién era en el mundo. Al final, mientras la chica se acurrucaba en las cajas detrás de ella, observando todo a su alrededor e intentando averiguar dónde estaba, dedujo que aquel vagón parecía estar diseñado para la carga. Pero como excepción, habían permitido que otro pasajero viajara en él. Después el protagonista encontró una silla y se alegró al menos de que no estuviera rota, pero no entendía por qué el carruaje temblaba tanto. Al momento siguiente el carruaje chocó contra unas rocas y empezó a temblar violentamente. Nina Cage no se dio cuenta de si el contenido del carruaje resultaría dañado por esta sacudida, pero mientras intentaba mantenerse en su sitio, encontró algunas cosas envueltas y supuso que eran las cosas del bebé en el que estaba, y empezó a recordar la razón por la que esta chica estaba aquí, y recordó que se había acercado al cura de sus amigos. Luego se subió a un vagón, pero cuando se dio la vuelta oyó los gritos de sus amigos, que querían que fuera feliz. Pero también se despidieron de ella con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando la protagonista recordó por fin que se llamaba Nina Cage. En el momento siguiente aparecieron en su mente diferentes recuerdos relacionados con su vida. Entonces la protagonista se dio cuenta de que era Nina Cage, una chica de 14 años. Era una buena niña y estaba dispuesta a compartir la comida con otros niños. Y en general era una niña encantadora. Nina Cage vivía en el orfanato de la catedral, y fue enviada a Iberia como catadora de venenos. Y la chica a la que servirá Nina Cage es la protagonista de la novela. Es una santa con poderes divinos que puede curar cualquier herida. El rey de Iberia, el héroe de la historia, sufría una grave enfermedad y siempre necesitaba una santa. Por ello, la mantuvo como prisionera. Nina Cage simpatiza con la santa que era perseguida por el rey todas las noches, intentó ayudar a la chica a escapar y se estaba muriendo. A Nina Cage la habían apuñalado con una espada o atravesado con una lanza. Pero no importaba, porque iba a morir de cualquier manera. Y el rey enjugó las lágrimas de una santa que lloraba a Nina Cage, y su historia de amor floreció después. Un rey odioso y una protagonista inocente merecen el título de una novela de 5 estrellas. Y Nina Cage se había convertido en esa niña, y tenía que morir para que esos dos se enamoraran el uno del otro. Así que la niña miró a su alrededor con lágrimas en los ojos y no entendía por qué le temblaba el cuerpo. Pero me di cuenta de que tal vez tenía algo que ver con su pensamiento sobre la muerte. Y debe haber sido muy duro para el dueño de este cuerpo. Entonces el protagonista se enfadó, sin entender cómo esa gente se atrevía siquiera a matar a un niño inocente. En la segunda mitad de la novela, porque el protagonista es demasiado guapo. Todo el mundo se ha olvidado por completo de Nina Cage, pero al momento siguiente ya estaba más tranquila. La muchacha contrariada le preguntó a su destino, ¿de verdad va a morir? Entonces recordó lo último en su mundo real, mientras cerraba lentamente los ojos y cuando el anestesista anunció que la estaban anestesiando. Nina Cage se dio cuenta de que eran sus recuerdos. La iban a operar de una válvula cardíaca y al parecer, la operación era muy peligrosa. Pero le dijeron que había un 90% de posibilidades de éxito. Nina Cage no se daba cuenta de lo que le iba a pasar ahora a ella, a la casa real y al ordenador. Y pensó que era una lástima, porque ella tenía la tarjeta de vídeo perfecta, y el ordenador guardaba todos los peores secretos. Pero el teléfono era un problema mucho mayor. Porque cuando alguien desbloqueaba el teléfono, lo primero que veía era esta novela. Al final, el protagonista no tenía familiares a los que denunciarlo y la chica no tuvo ninguna suerte. Tan pronto como consiguió un trabajo, era una huérfana destinada a morir. Realmente tiene muy mala suerte. Pero después de que la protagonista se animara me doy cuenta de que no tiene que rendirse tan fácilmente y aceptar su muerte, ya que no estaba todo perdido y solo estaba durmiendo después de la operación,
por lo que despertará pronto. Pero Nina Cage pensó que tal vez no fuera un sueño, porque ahora que tenía la bolsa en las manos, recordaba exactamente lo que contenía. Porque eran cosas que Nina Cage trajo del orfanato, ropa y una carta de recomendación y un regalo de su madre. Y el último recuerdo de Nina Cage fue desmayarse y golpearse la cabeza. Y si la protagonista tenía recuerdos de esta chica, desde luego no era un sueño y ahora no es una criada sino una catadora de veneno. Y no se dio cuenta de quién le dio derecho a ser utilizada como prueba de fuego. Porque a diferencia de un santo que podía curar cualquier enfermedad, Nina Cage tenía una pequeña reserva de poder divino, por lo que sus heridas sanaban un poco más rápido que las de los demás. Y esa es la razón por la que fue elegida para ser la catadora de veneno, porque había demasiadas bocas que alimentar en el orfanato. Y al parecer, los curas decidieron vender a Nina Cage, aunque el cura y los monjes le pidieron perdón con lágrimas en los ojos, pero aún así el protagonista pensó que parecía demasiado sospechoso. Aunque Nina Cage se hubiera quedado en el orfanato, seguía siendo una niña. Así que muchos viejos verdes la convertirían en su juguete. Y pensando en ello, el protagonista lamentó el destino de la dueña de este cuerpo, ya que la chica era todavía una niña. Pero después de que el protagonista se dio cuenta de que ella se esforzará por una buena vida, no siempre será educado, y no va a morir a causa de la protagonista. Después de lo cual pensé que a menudo se utilizaba a los niños como probadores de venenos, ya que en un organismo joven los síntomas del veneno aparecen antes y eso significa que la niña se liberará en cuanto crezca. Después de lo cual pensó en el hecho de que necesitaba aprender algunas habilidades y encontrar su manera de sobrevivir, y ella lucharía y ahora estaba decidida a hacer que la chica en que cuerpo resultó ser feliz, y no moriría una muerte miserable su porque sí. Moría al menos debería haber gastado todo su dinero antes de eso. Pero al momento siguiente el carruaje se detuvo, y entonces oyó hablar de que por fin la habían traído. La chica abrió la puerta del vagón y dijo que Hans debería haber abierto al menos la ventanilla, porque probablemente Nina Cage estaba muy asustada y podría haberse asfixiado. Pero el hombre dijo a regañadientes que había traído a la niña sana y salva y que con eso bastaba. Pero la niña descontenta siguió gritando, diciendo que Hans volvía a conducir el carruaje borracho. Entonces la mujer sonrió y tendió la mano a la protagonista, alegrándose de que estuviera bien. Y ella agradeció tranquilamente a la mujer y admitió que solo había tenido que quedarse quieta mientras viajaba y que, por lo demás, no había tenido ninguna dificultad. Pero la mujer se dio cuenta de que Nina Cage llevaba 4 días enteros en aquel vagón, y no pensó que estuviera precisamente bien. Y luego mirando la protagonista se presentó, era Sabine Taylor y era la protagonista de Iberia. Nina Cage actuó dentro de los límites de la decencia y le devolvió el saludo y eso le gustó mucho a Sabina Taylor. Y entonces la muchacha dijo que ella se encargaba de todos los asuntos relacionados con su majestad en palacio ya que Nina Cage iba a ser una criada catadora se verían con bastante frecuencia. Y entonces la admirada Nina Cage observó a esta chica pensando que era realmente muy amable, y sobre todo ser la doncella del rey significaba que tenía un estatus elevado. Pero la protagonista no entendía por qué alguien de tan alto estatus en palacio elegiría reunirse con ella. Mientras caminaban, Sabina Taylor se preguntó si Nina Cage se habría asustado en el viaje, ya que venía del orfanato de la iglesia. Pero Nina Cage agitó la cabeza con decisión. Y a Sabina le complació especialmente informar de que fue un gran alivio. Luego, mirando el palacio que tenía delante, la protagonista pensó que nunca había imaginado que podría trabajar en un lugar así. Pero Sabina Taylor dijo con una sonrisa que antes había pensado que la iglesia de la que procedía la protagonista era una secta que despreciaba la magia. Pero se tranquilizó ante la admiración de la niña. Y luego torpemente Nina Cage reflexionó sobre el hecho de que en el imperio la iglesia se consideraba, en efecto, un culto que invocaba a Dios y todos los seres vivos del mundo se inclinaban ante el Papa. Pero Iberia ni siquiera mostró su respeto y la razón por la que pudieron tener tanta suerte es porque Iberia es un país muy fuerte. Y todos los niños saben que la razón por la que el Papa no inicia una guerra es porque Iberia no es un oponente tan fácil. Sabina Taylor preguntó además a la chica si estaban preocupados por la gente de la catedral. Pero ella afirmó que habían pedido que se les escribieran muchas cartas y eso significaba que probablemente no eran ellos los preocupados. Y entonces Sabina Taylor, que antes había estado sonriendo, escrutó a la protagonista como buscando una trampa en sus palabras. Y mientras Nina Cage pensaba en ello, se dio cuenta de que había tocado un tema que no debería haberse tocado y que obviamente algo había salido mal y tenía que ver con las cartas. Y no entendía qué debía hacer y cómo debía arreglar su relación, pero lo mejor era responder con sinceridad en esos momentos como una niña ingenua, pues tenía que actuar así si quería evitar sospechas innecesarias. Por último, Sabina Taylor declaró que no existían vínculos especiales entre Iberia y la catedral,
por lo que sería difícil enviar cartas, y preguntó si le habían dado una paloma mensajera. Pero ella declaró tranquilamente que simplemente le habían dicho que enviara las cartas a través de la compañía comercial. Y después Nina Cage reflexionó que estas cartas eran bastante sospechosas, porque aunque enviara cartas, las escribiría desde el palacio que era el centro del país. E incluso las cosas ordinarias pueden resultar lo suficientemente valiosas para la catedral. Y entonces Nina Cage se preguntó si la dueña de este cuerpo era una espía y una agente que enviaba información importante a la catedral a través de cartas. Y sospechó que esa podría ser la razón por la que fue ejecutada. Y confesó que en efecto, había muchas razones para su muerte, pero que en cualquier caso, si aumentaba sus sospechas por descuido, tarde o temprano la matarían, cosa que no deseaba. Así que Nina Cage dijo tranquilamente que se alegraba de estar aquí, porque si se hubiera quedado en la catedral, sería una niña de acogida. Y al ver el interés de Sabina Taylor se dio cuenta de que su técnica había funcionado, y que si quería hacerse amiga de alguien lo mejor era hacerlo lanzando lodo a un enemigo común. Y entonces relató emocionada que estaba muy asustada porque pensaba que iba a ser hija adoptiva. Y estaba muy contenta de estar aquí. Y reflexionó que ya no tenía que ser amable con el lugar pasado de su vida, y que renegaría de Dios para salvar su vida. En ese momento Sabina miró a su alrededor con especial afecto y dijo que Nina Cage tenía muy mala suerte, ya que era una niña encantadora, por lo que su adopción sería posible. Y decía que los curas y los monjes eran buena gente, pero había chicas que se convertían en hijas adoptivas y Sabina pensaba que la catedral seguía vendiendo gente en nombre de Dios. Pero por suerte el protagonista llegó hasta ellos. Y la protagonista declaró con una sonrisa que estaba igual de contenta y que le gustaría quedarse aquí, y a continuación afirmó que le gustaría empezar a trabajar lo antes posible. Pero Sabine Taylor dijo que Nina Cage no puede ser una criada catadora por mucho tiempo. La protagonista admitió que le gustaría aprender algo para convertirse en adulta y conseguir un trabajo estable. Pero Sabina Taylor admiró el sueño de la chica y dijo que es muy bonito, pero que la mejor manera de quedarse en este lugar es organizar una boda y preguntó si Nina Cage había pensado alguna vez en ello. Pero ella admitió sinceramente que realmente no pensaba en tal cosa. Porque recuerdo el pasado de Nina, que ha visto muchas veces a un padre que pegaba a su propia mujer y abandonaba a sus hijos porque no los quería. Y pensó que aunque era triste, era verdad y Nina Cage desde sus recuerdos había visto muchas veces cosas así como hombres que mataban a sus hijos los tiraban para encontrar una nueva mujer y dijo que por eso no quería casarse porque tenía miedo. Pensaba que era pura actuación, pero a Sabine Taylor le funcionó de maravilla. Y entonces la protagonista se dio cuenta de que los curas la regañaban cuando hablaba de ello porque afirmaban que el matrimonio era la voluntad de Dios. Pero Sabina Taylor le informó airadamente de que el cura en ese caso debería asumir la responsabilidad si Nina Cage moría de una paliza después de la boda. Sobre todo porque estaba vendiendo a la gente del orfanato como esclavos y pedía que Nina Cage no les prestara atención. Y entonces la protagonista pensó con una sonrisa que percibía un espíritu luchador en Sabina Taylor y que seguramente serían amigas si se tomaran una copa. Y parecía que realmente se llevarían bien. Pero al momento siguiente notó algo con excitación y señalando al cielo preguntó a Sabina qué era. Pero ella dijo tranquilamente que era solo una columna de fuego y una columna de nubes. Y emocionada Nina Cage literalmente no entendía si tal cosa existía, porque el templo no le había dicho nada al respecto. Y luego haciendo una reverencia Sabina Taylor informó que esta era la forma final de la gran magia del rey de Iberia. Y era su gran orgullo y la razón de la existencia de Iberia. Y emocionada Nina Cage no podía creer que fuera su rey quien hubiera hecho algo así, pero Sabina Taylor dijo que seguramente ahora la chica estaba muy confundida y sorprendida, y admitió que aún no puede creer que lo viera con sus propios ojos. Y luego tomando la mano de Nina Cage Sabina Taylor dijo con una sonrisa que estaría aún más sorprendida de ver a Mana. Y dijo que era un cristal blanco, y que si comía un puñado de él podría estar en el campo de batalla todo el día aunque muriera de hambre, y que si se lo daba de comer a la bestia se haría muy fuerte. Y entonces el protagonista pensó que aparentemente era una especie de aditivo alimentario en este mundo y funcionaba según el mismo principio. Pero informó que tal cosa era realmente asombrosa porque nunca había visto tal poder en los humanos. Pero Sabina Taylor comentó tranquilamente que era poco probable que le hubieran enseñado nada de eso en la catedral y dijo que todos los santos no podían creerlo aunque lo vieran con sus propios ojos y que era un hecho que los milagros existían. Y mirando a su alrededor Nina Cage no se daba cuenta de quién podía creer en la existencia de algo así, y en la existencia de un rey que podía controlar el fuego y las nubes. Y aún así se preocupaba por su pueblo. Y esto realmente era territorio de algún dios. Y la protagonista solo pensaba en que este país era increíblemente fuerte. Pero emocionada se dio cuenta de que definitivamente tenía que sobrevivir en este lugar,
tenía que recomponerse y, sobre todo, tenía que caer bien a la gente de aquí. Y ella misma informó a Sabina Taylor de que, en efecto, el rey del país era comparable a un dios, pero en ese momento Sabina Taylor tranquilizó a la muchacha diciéndole que su rey era un simple hombre. Porque si fuera Dios no estaría enfermo, y esa era la verdad. El rey está enfermo y en la novela ese rey se puso enfermo después de usar magia y fue como una fiebre o entumecimiento. Solo le dio un antojo de poseer algo acompañado de un síndrome de dolor. Y los analgésicos tenían poco efecto, así que el ex-rey recurrió a sustancias ilegales. Pero muchos de ellos no consiguieron superar su adicción y murieron. Y solo el protagonista soportó este dolor hasta que secuestró a la chica de la catedral. Pero no se enamoró de ella a primera vista, solo necesitaba a alguien que pusiera fin a su sufrimiento, así comenzó su historia. Pero después Sabina Taylor se dio cuenta de que debía de estar hablando mucho y le preguntó si a la protagonista le daba miedo este lugar, pero ella dijo tranquilamente que aunque estaba un poco preocupada, ahora tendría que vivir aquí. Y Sabina comentó con una sonrisa que Nina Cage era muy brillante y bien hablada. Pero finalmente llegaron y señalando la puerta Sabina Taylor informó de que era la entrada al palacio interior. Y no todos pudieron entrar, pero a partir de ahora, el protagonista vivirá en este lugar. Finalmente, mientras las puertas se abrían ante ellos, Sabina Taylor sonrió y deseó que todos los deseos de los protagonistas se hicieran realidad. Y entonces Nina Cage le dio las gracias y pensó que estaba segura de poder hacer lo que quería. Eso fue ayer, pero hoy se sintió desgraciada al pensar que realmente la estaban poniendo a prueba para ver si los venenos funcionaban o no y la sensación fue realmente horrible. Pero el hombre la miró y ordenó a Nina Cage que no se rascara o le quedarían cicatrices y le dijo que tuviera paciencia porque aún no había cura para el veneno. Ella no estaba contenta, se preguntaba si le habían dado algo para lo que no había antídoto. Así que tan pronto como Nina Cage se despertó esta mañana, fue vestida con un uniforme de sirvienta y arrastrada a este lugar. Y la hizo retorcerse de dolor de estómago dándole de comer algunas hierbas sin explicación y también la obligó a dormir dándole somníferos. Y ahora en Dalí tenía vallas que le hacían picar todo el cuerpo. Pero pensaba en el hecho de que era una simple criada que a veces aparecía en la novela, pero no podía ni imaginar que detrás de todo eso hubiera un proceso así. Pero al momento siguiente el médico la miró y le dijo que el picor empezaba a desaparecer de verdad y que, al parecer, Nina Cage no podía curarse del todo, pero que el poder sagrado era realmente muy diferente de la magia. Y le pareció bastante interesante. Luego dijo que tenía problemas porque las bayas del árbol mental no tenían antídoto y que si Nina Cage no estaba ocupada debería ayudarle de vez en cuando. Pero la chica solo se preguntó que al parecer ese médico estaba loco. Le preguntó su nombre y se enteró de que procedía del orfanato de la iglesia. Entonces, de repente y sin previo aviso, el médico agarró el pelo de la protagonista, se lo arrancó y empezó a examinarlo y afirmó que realmente tenía un color de pelo natural. Y disgustada Nina Cage se dio cuenta de que el médico estaba claramente loco e inadecuado. Pero se disculpó tranquilamente y declaró que creía que Nina Cage solo se había teñido el pelo. Y luego se despidió diciendo que estaba convencido de que sus habilidades eran reales y por lo tanto ella era libre de irse. Y luego dejando todo la protagonista pensó que esperaba que este hombre simplemente cayera en algún lugar durante la caminata. Tras lo cual cerró las puertas y reflexionó que tenía una vida muy triste, pues se sentía como una rata de laboratorio. Pero le habló un caballero que pidió a la heroína que esperara un poco más, pues pronto llegaría una doncella para escoltarla. Entonces apareció Charlotte, la criada, que miró al protagonista y le confesó que estaba molesta y que no entendía por qué tenía que ser ella quien escoltara a Nina Cage. Y le preguntó si no recordaba cómo estaba organizado el palacio. Y Nina Cage admitió que solo sabía dónde estaba la cocina. Y entonces la criada se dio la vuelta y dijo que la protagonista debía de ser muy tonta, porque tenía que memorizarlo, y se preguntó si la chica esperaba que alguien caminara de su mano hasta que lo hubiera memorizado todo. Pero una disgustada Nina Cage reflexionó que Charlotte claramente no era demasiado amistosa y que la estaba tratando como a una espía en potencia. Y al parecer era una criada de clase baja y tenía unos 16 años. Pero a pesar de esta grosería por parte de Charlotte, Nina le informó con una sonrisa que se aseguraría de recordarlo todo y parecía que la criada no estaba contenta ni siquiera con esa respuesta. Así que giró en redondo y golpeó a la protagonista en la cabeza, y ella solo pensó en el hecho de que era una criada que no podía permitirse golpear a un niño solo porque no le gustaba su respuesta. Admitió que no le dolió, pero cuando vio a la sirvienta y notó que tenía lágrimas en los ojos no entendió por qué la cabeza de la chica era tan fuerte. Y después de pensarlo Nina Cage admitió que su cuerpo sí tenía una cabeza fuerte, aunque le dolía cuando le arrancaban el pelo. Pero aún así, con una sonrisa, sugirió que la doncella se apresurara a marcharse lo antes posible,
aunque reflexionó con desdicha que no podía permitir que Charlotte la tratara con tan poca amabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que estaba en el cuerpo de una niña. Y prometió que algún día se vengaría. Al final, un rato después, la protagonista se encontró en la puerta preguntándose si iba a entrar sola. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había caballeros en parejas o 3 hombres vigilando el lugar. Y entonces se dio cuenta de que detrás de esa puerta estaba la protagonista de la novela, Santa Serafina. Cuando se abrió la puerta, vio a una chica que miró entusiasmada y preguntó quién era Nina Cage, y la chica no podía creer que fuera realmente la protagonista de la novela. Pero luego se acercó tranquilamente, cogió la taza que estaba sobre la mesa y bebió un sorbo. Y se lo devolvió a la santa informándole de que hoy era su criada catadora personal. Pero el santo se limitó a mirar tranquilamente a la protagonista y observó que, a juzgar por el color de su pelo, era evidente que no era de por aquí y preguntó de dónde venía la chica. Y me confesó que había llegado ayer de provincias. Y entonces se acercó Serafina y dijo que era la primera vez que veía a un hombre con el pelo del mismo color que el suyo. Y entonces Nina Cage admitió que sí tenían el mismo color de pelo, y que ni siquiera sabía que Nina Cage y el santo tenían el mismo color. Pero luego se supo que ella siempre pensó que era un color común porque algunos de los niños del orfanato tenían el mismo color. Y la santa se dio cuenta de que era la única en la capital que tenía el pelo así. Luego preguntó por el nombre de la protagonista y después se presentó diciendo que aún le incomodaba decir su apellido porque lo había recibido ayer. Y Serapima preguntó por el motivo. Entonces la protagonista confesó que en el orfanato le dijeron que quedarse huérfana era como volver a los brazos de Dios y por eso le quitaron el apellido y probablemente sus padres le dieron un apellido pero era demasiado pequeña para recordarlo. Y entonces la santa confesó torpemente que probablemente no debería hablar de esos temas, así que preguntó por el corte de pelo corto de Nina Cage. Pero ella, torpemente, dijo que necesitaba dinero, así que se cortó el pelo y se lo vendió a una noble dama a la que le gustó el color de su cabello. Así que consiguió una buena suma, pero una nerviosa Serafima solo se preguntaba cómo podría vender su pelo. Pero Nina Cage le dijo tranquilamente que su pelo volvería a crecer de todas formas. Y que si tuviera la oportunidad lo volvería a vender. Pero Serapima dijo que una chica no podía hacer eso y que ella tenía un pelo precioso que tenía que dejarse crecer. Y entonces Nina Cage admitió torpemente que el pelo debía de ser un rasgo muy importante en este mundo, aunque ella prefería el pelo corto para que fuera más fácil de cuidar. Pero al final notó que las cortinas se movían y se dio cuenta de que aparentemente la conversación había terminado. Y luego miró a los hombres. Nina Cage no podía creer que estuviera viendo al protagonista de la novela. Y mirando su cuerpo me di cuenta de que era realmente perfecto, porque no todos los tíos podían ser protagonistas de una novela. Y recordó que este asunto estaba restringido a la edad, porque este hombre podía pasar 4 días enteros en cama sin descansar. Luego pensó torpemente que no podía dejar de mirar a aquel hombre, pero se dio cuenta de que, una vez que hubiera visto un cuerpo como aquel al menos una vez en su vida, no lamentaría morir. Pero se ordenó a sí misma no mirar más allá porque podría morir por faltar al respeto al rey. Pero al momento siguiente una preocupada Serafina se dio cuenta de que la nariz de Nina Cage sangraba y se preguntó si estaría bien. Y Nina Cage confesó mentalmente que aparentemente había estado preocupada pero expresó que estaba un poco cansada. Pero al acercarse el rey notó que no parecía cansada, tras lo cual la rehuyó y levantándole la cara escrutó sus ojos. E informó con una sonrisa que su color de ojos era exactamente igual al suyo, y que nunca antes había visto ojos rojos en nadie más que en él mismo, preguntando si había muchos niños con el mismo color de ojos en el orfanato. Y luego, con un movimiento negativo de la cabeza, Nina Cage se preguntó si tal escena aparecía en la novela, pues un rey no puede tocar tan fácilmente con sus manos el rostro de una doncella. Pero al momento siguiente, cuando se apartó de la criada, el protagonista se dio cuenta de que el hombre tenía sangre en las manos y se la había manchado en la palma. Así que, cogiendo el pañuelo, corrió hacia él y empezó a limpiarse la mano con excitación, disculpándose y dándose cuenta de que, obviamente, iba a ser castigada por semejante descuido. Pero en lugar de enfadarse, el hombre miró a Nina Cage con una sonrisa, diciendo que le parecía bastante divertida, y le preguntó cómo se llamaba. Luego tomó la cara de la chica entre sus manos y empezó a girarlas en redondo, afirmando que Nina Cage tenía el pelo rubio, los ojos rojos y parecía un conejo. Pero después observó que Nina Cage era un poco fría además de suave y con toda probabilidad se debía a su poder sagrado. Tras lo cual reflexionó que su poder arremolinado ni siquiera parecía entrar en conflicto con su magia. Y una aturdida Nina Cage no sabía de qué estaba hablando, pero se dio cuenta de que aunque el hombre le hubiera ordenado no mirar, ella no habría podido apartar los ojos de él. Pero al momento siguiente el protagonista apartó excitado la mano del rey y secándose la cara le informó de que sus manos podrían mancharse de sangre de nuevo.
Pero luego se dio cuenta de que era muy grosero golpear simplemente la mano del rey, y cometió un error y fue porque pensó que su sangre mancharía de nuevo la mano del hombre si la dejaba así. Pero en lugar de enfadarse, el rey le dio una palmadita en la cabeza y le informó de que su palacio se había vuelto muy interesante últimamente, y declaró que tenía un buen pájaro y el conejo al mismo tiempo y le gustaba que las dos chicas tuvieran el mismo color de pelo. Pero en ese momento Serafina gritó infelizmente que ella era una santa y que definitivamente no era el pájaro del rey, por lo que tuvo que regresar al templo y exigió su regreso. Pero el rey declaró a regañadientes que ya le había dicho a la santa que ella le había permitido dormir bien por primera vez en 5 años, y miró a la chica con desdicha, preguntándose cómo podría dejarla marchar, sabiendo que su dolor solo podía desaparecer gracias a ella, para que no la trajera a casa. Pero Serafina gritó desesperadamente informándole de que aún así ella no existía solo por el rey. Y luego exigió a la chica que buscara un sustituto y le informó de que no quería perder más su tiempo resistiéndose a Serafima y le exigió que descansara bien, informándole de que iría a buscarla por la noche. Y finalmente el rey se marchó y se quedaron solos. Y pensando en ello, Nina Kage dijo que recordaba la situación. Y esta escena en la que un santo capturado suplica ser liberado. Entonces Nina Kage pensó que en ese momento no se describía a Nina Kage. Y debería ser una escena bastante importante, pero ciertamente no debería estar aquí. Pero al momento siguiente vio a un santo que parecía muy triste y entonces, con lágrimas en los ojos, no comprendió por qué aquel hombre la retenía aquí, pues no pertenecía a nadie. Y luego, pensando en ello, Nina Kage se dio cuenta de que había merecido la pena esperar a Serafima desde que el rey la había enjaulado literalmente como a un pájaro. Y entonces Serafima se dio cuenta entre lágrimas de que definitivamente necesitaba salir de este lugar y mirando a su alrededor la protagonista, supo que comprendía tales sentimientos. Pero aquí encontrar 2 guardias en todo momento y como en la historia original es casi imposible hacerlo, a menos que Nina Kage ayude al santo a escapar como hizo en el original. Pero la protagonista solo reflexionaba sobre el hecho de que no podía ayudar a Serafima, así que simplemente no quería morir, aunque lo lamentaba con locura. Al final y cuando el rey salió pensó en el protagonista dándose cuenta de que se había complacido bastante cuando la tocó. Y también sintió una extraña frialdad, por lo que aún no se daba cuenta de lo que era. Finalmente el rey se volvió hacia Sabina Taylor y le preguntó si la niña era una espía y luego se preguntó por las cartas que le habían dicho que escribiera. Y preguntó si las cartas estaban encriptadas. Sabine Taylor prometió examinar las cartas, pero no creía que Nina Kage supiera nada. Y Sabina dijo que esta chica era realmente diferente. Pero al momento siguiente dejó de hablar, y al percatarse de ello el rey le preguntó de qué se trataba y Sabina Taylor le confesó que la chica solo quería vivir la buena vida y también le dijo que si se quedaba en la catedral podría ser vendida como hija adoptiva. Y entonces el rey, pensativo, dijo que al parecer a Sabina Taylor le gustaba mucho esa chica y que era bastante sorprendente, porque el favor de esta chica era difícil de ganar. Y entonces Sabina Taylor pensó que antes había jurado no tener sentimientos personales, cuando se convirtió en doncella principal, pero literalmente no podía creer que hubiera mostrado tal parte de sí misma al rey. Pero era cierto que se sentía atraída por Nina Kage porque era una niña que no podía ocultar sus sentimientos. Y Sabina Taylor vio que Nina Kage estaba pensando en algo de lo que ni siquiera se había dado cuenta del todo, y que le parecía muy bonito. Pero el rey informó sonriente de que confiaba en su criada personal y que también le gustaba la protagonista, e informó de que esta chica desprendía una especie de escalofrío agradable, por lo que lamentaría matar sin más a esta niña. Así que exigió a Sabine que vigilara ya que Nina Kage puede causar problemas si se siente sola, y pidió que trajeran a otros niños. Y entonces Sabina Taylor dijo que Nina Kage era muy buena persona y que podía ser amiga de cualquiera. Pero el rey se limitó a decir que a Sabina parecía gustarle mucho la niña y ella, sonriendo, se disculpó y admitió que Nina Kage le parecía una niña muy culta y muy guapa. Pero entonces se preguntó por qué el poder sagrado de Nina Kage hacía que el rey se sintiera bien, porque normalmente la magia y el poder sagrado entran en conflicto. Y eso le molestaba. Pero el rey se limitó a decir que todos los que usaban el poder sagrado con el que no fuera el poder sagrado se sentían mal y le preocupaba. Y entonces el rey pensó que tal vez esta chica tenía algún tipo de talento. Pero Sabina Taylor dijo que se lo comunicaría a su médico, que estaba estudiando la habilidad y pensó que al propio médico le alegraría saber que tenía algo que investigar. El rey declaró que al recordar al doctor, se acordó de los conejos con los que el hombre había experimentado antes cuando era joven. Y esos conejos eran exactamente del mismo color que Nina Kage y tenían un aspecto similar. La protagonista acabó reflexionando sobre las locuras que le habían ocurrido últimamente.
Pero al menos en este lugar no era tan malo porque la alimentaban con buena comida y así estaba satisfecha. Tanto más deliciosas para Nina Cage, que solo comía patatas cocidas con sal, y ahora la protagonista podía incluso oler el sabor de la mantequilla y las hierbas. Pero al momento siguiente las chicas que se sentaban enfrente miraron a la protagonista y sonriendo le preguntaron si quería comer también su ración, y le dijeron que estaban dispuestas a dársela porque Nina tenía un aspecto realmente delicioso cuando comía. Y entonces Nina Cage le informó torpemente que si las chicas realmente querían compartir con ella estaría muy agradecida. Tras lo cual confesó que en realidad solo había comido una patata, así que era la primera vez que comía una comida así. Y entonces las chicas preguntaron si esa era la razón por la que la protagonista comía con tanto placer y dijeron que se alegraban de que ahora pudiera trabajar con ellas y preguntaron cómo se llamaba. Luego pidió a Nina Cage que no fuera tan formal y la primera en presentarse fue Lucy, diciendo que estaba arreglando los parterres. Y entonces Lola se presentó diciendo que trabajaba en un taller de costura y preguntó qué hacía el protagonista. Y entonces Nina Cage se preguntó torpemente si estaría bien que dijera lo que estaba haciendo, pero aún así informó vacilantemente de que era una catadora de comida para mi señora. Y en ese momento había un ambiente muy tenso alrededor, y la agitada protagonista no entendía de qué se trataba, pero se dio cuenta de que definitivamente no debería haber dicho quién era. Pero al momento siguiente las admiradas muchachas preguntaron si estaba hablando de la mismísima dama, y era la mismísima santa de la que habían oído hablar, y era la mismísima muchacha de la que su rey estaba locamente enamorado. Tras lo cual Lola preguntó si el protagonista había visto alguna vez a su majestad, y preguntó qué aspecto tenían y a quién se parecía la muchacha. Y al mirar a sus nuevos conocidos, la protagonista se dio cuenta de que esa reacción le resultaba extrañamente familiar, porque era muy parecida a la de sus amigos que adoraban a los ídolos. Y así Nina se dio cuenta de que sabía lo que estas chicas querían, e informó que el Serapima era hermoso y su piel era como porcelana y sus muñecas muy finas y el contorno de sus dedos como la seda. Al mismo tiempo su majestad cada vez que se peinaba era como si el mundo se detuviera y los pájaros dejaran de batir sus alas y las flores no se atrevieran a abrirse en presencia de su increíble belleza. Y los dos juntos como la obra de un maestro genial, tras lo cual Nina pensó que ahora estaba utilizando todas sus dotes de elocuencia adquiridas en su vida pasada. Y al oír su historia, las chicas sintieron una envidia loca de Nina Cage por poder ver una imagen parecida todos los días mientras trabajaba. Entonces empezaron a comentar que una vez habían oído la voz de su majestad, que les gustaba mucho. Pero entonces Nina Cage se fijó en la mirada de Lola, que parecía muy sorprendida. Y cuando el protagonista se dio la vuelta sin darse cuenta de qué se trataba. Pero se encontró con que detrás de ella estaba el médico y por el miedo no pudo soportarlo e incluso gritó. Pero el médico a su vez miró tranquilamente a la protagonista y se preguntó qué hacía aquí, pues debía acudir a la enfermería por la mañana. Y luego miró a Dio y se preguntó si no se había enterado de nada. Y empezaba a preocuparse de que se hubiera olvidado. Y luego empezó a reflexionar sobre las implicaciones. Pero en lugar de regañarla, el médico se limitó a admitir que probablemente se le había olvidado decírselo y le informó de que Nina Cage tendría que acudir a la enfermería a partir de mañana. Y que enviaría a alguien si ella no conocía el camino y entonces dio media vuelta y se marchó. Y mirando a su alrededor Nina Cage pensó que aquel hombre era realmente muy extraño, pues se comportaba de forma descuidada. En cuanto el doctor se hubo dirigido a Nina Cage se volvió hacia Nina y le preguntó si conocía al doctor y comenzó a admirar a la muchacha, pues había conocido a todos los hombres más apuestos del palacio. Pero el protagonista solo reflexionó torpemente sobre el hecho de que las chicas claramente no deberían haberse engañado sobre su cara, ya que había un verdadero psicópata detrás de esa cara. E incluso comía fruta rara sin un atisbo de emoción. Pero después de mirar a Lola, la protagonista se preguntó si sabría en qué lugar del palacio podría comprar tela. Y explicó que quería hacer un juguete, por lo que un pequeño patchwork no le bastaría. Y también se preguntó dónde podría comprar artículos personales. Y entonces Lucy contaba que una chica podía cobrar el sueldo de una semana y el fin de semana comprar lo que hiciera falta fuera del castillo. Y Lola informaba de que tenía tela sobrante en buen estado que le habían pedido para su jaula de Nina. Y ella literalmente brilló de incredulidad al escuchar semejante oferta. Pero Lola le explicó tranquilamente que había telas sobrantes en el taller y que había que tirarlas, pero que podía traerlas y dárselas a la protagonista sin peligro. Y le preguntó si necesitaba una aguja, pero Nina dijo tranquilamente que se la había llevado cuando iba al castillo. Y al oír esto Lucy advirtió a la protagonista que primero tenía que pedir permiso a la criada principal, porque no se pueden usar objetos tan peligrosos como agujas y tijeras sin permiso. Y Lola le ha preguntado a Nina Cage dónde vive para conseguir todo lo que necesita para su habitación.
Y luego mirando a Lola lo único que pensaba el protagonista era que esa chica era un ángel. Y después le preguntó si conocía la habitación que había al final del ala sur, y Lola se preguntó con admiración si era una habitación individual. Y empezaron a ponerse celosas porque ellas también querían vivir separadas, pero la protagonista les explicó tranquilamente que había estado en una habitación con 5 o 6 chicas y que no la habían movido esa mañana. Y pensó que era poco probable que sus compañeras se pusieran tan celosas de ella si supieran que vivía en una habitación individual, solo porque se sospechaba que era una espía. Pero al momento siguiente se fijó en otra sirvienta, Charlotte, que se volvió hacia ella. Y levantándose de su asiento, la protagonista preguntó inmediatamente qué quería Charlotte. Y miró a su alrededor y se dio cuenta de que había demasiada gente aquí para que no la golpeara. En ese momento la criada dijo que la señorita Mary quería verla, y Nina no se dio cuenta de quién era. Y así lo pidió y entonces la criada enfurecida volvió a patear a la protagonista con el pie en la pierna. Tras lo cual gritó y la llamó estúpida, ordenándole que la siguiera. Y entonces los protagonistas se preguntaron qué le pasaba a esta chica, porque está actuando como una loca. Pero luego fue a la mesa y cogió un plato y se lo iba a llevar a... Pero en ese momento Nina Cage fue abordada por sus amigos y les dijo que ellos irían en su lugar, porque ella tenía que ir, sobre todo porque parecía que tenía mucho dolor. Y entonces la chica dio las gracias y empezó a salir de la habitación pensando que había usado medicinas diferentes y por eso ahora no le dolía de verdad, pero tenía que parecer más patética para evocar simpatía. Y por eso cojeaba a propósito. Finalmente un poco más tarde llegaron y fue entonces cuando Charlotte informó a la tía Mary de que había traído al protagonista. Pero Mary, contrariada, miró a la niña y se preguntó cuántas veces más habría que advertirle que no debía llamar la tía mientras estuvieran en el castillo. Y al mirar a la gente Nina se dio cuenta de que Charlotte probablemente solo había conseguido el trabajo en el castillo por conexiones familiares y que había algún tipo de reunión familiar. Pero aún así se inclinó y saludó a María con calma y la mujer le explicó que la protagonista podía pedirle ayuda sin problemas, porque Charlotte probablemente no le dijo nada. Con lo cual le informó que ella era la criada principal de Mary, y su sobrina Charlotte era la criada de Serapima, y que la protagonista iba a estar probando comida y bebida para la señora, por lo que tendría que acudir a ella en el desayuno, comida y cena. Y entonces Nina Cage preguntó tranquilamente a qué hora iba a pasar. En María con calma explique que Nina Cage debe apresurarse al Serafín tan pronto como la campana suena una vez. Ella debe estar allí tan pronto como la campana suena por segunda vez, y también la señora oró por la tarde y luego Nina Cage tendría tiempo libre. Para que pudiera quedarse de guardia en Mary avisaron de que su médico había pedido a la protagonista que fuera al laboratorio a hacer experimentos, así que podía ir al laboratorio por las mañanas. Después de todo Mary se preguntaba si Nina Cage sabía que su majestad el rey la estaba buscando. Y al oírlo, la niña se quedó literalmente estupefacta. Después, María dijo que no sabía por qué. Y también el protagonista tendrá que acudir a los aposentos del rey al amanecer. Esperar a que el rey se despierte por la mañana y se acueste por la noche. Esperar a que el rey se despierte por la mañana y se acueste por la noche. Y el protagonista no entendía de qué iba porque en la novela y Nina Cage solo formaban parte de la masa gris y no entendía por qué cambiaba la historia. De la idea de que debía estar cerca de un hombre al que tenía que evitar a toda costa. Entonces María explicar que algunas cosas en el palacio no debe tocar Nina Cage porque así como el santo, así también la ventana y las paredes del castillo tienen oídos. Luego advirtió a Nina Cage que pasara lo que pasara, las órdenes del rey eran lo primero. Y fue entonces cuando la protagonista se dio cuenta de que aparentemente ahora solo se le pedía que fuera obediente y entonces se dio cuenta de que aparentemente no había otra opción. Así que tiene que hacerse la tonta para evitar sospechas y le pregunta si puede hacer algo cuando no trabaja. Y entonces Mary se acercó y acarició la cabeza de la chica, diciéndole que era su tiempo libre para disponer de ella como quisiera. Y Nina Cage pensaron que era mejor callarse porque seguir hablando aumentaría las sospechas. Entonces María le advirtió de que Santa solía llamar a la protagonista. A lo que la chica reflexionó que Serafina sí tenía un extraño apego a Nina Cage y que tal vez fuera porque tenían el mismo color de pelo o porque creían en el mismo Dios. Pero no Nina Cage poco original. Nina Cage no era una persona religiosa y quizás esto hubiera ofendido al santo. Después de lo cual se preguntó emocionada por qué se había molestado en hacerlo en su situación, porque Serapima viviría feliz para siempre con el rey de todos modos, y Nina Cage no podía ignorar la trama original, aunque algunas partes hubieran cambiado. Así que tuvo que ocuparse de su futuro, por lo que dirigiéndose a María la protagonista le dijo que le gustaría saber más sobre este país. Y entonces Mary miró a la protagonista con una sonrisa y dijo que esperaba preguntas. Entonces mirando a esta mujer en Nina Cage se dio cuenta de que esta sonrisa era falsa y se esperaba que Mary no confiara en ella y la vigilara.
Así que me pregunté si tenía que hacerse la tonta o levantar aún más sospechas e intenté imaginar qué diría la Nina Kage original en esa situación. Tras lo cual la protagonista afirmó que no sabía muchas cosas, ya que se había criado en el pueblo y quería saber muchas cosas, estaba preocupada porque tenía miedo de faltar al respeto a una persona importante. Pero en lugar de contestar, la mujer le preguntó si la protagonista sabía leer y entonces le contó que lo había aprendido en la iglesia y Mary se quedó realmente asombrada. Y la propia protagonista pensaba que era una gran suerte que Nina Kage tuviera una de sus clases en la iglesia era reescritura, y aunque era muy tediosa, era muy útil en un mundo con bajos índices de alfabetización. Y entonces María dijo que la protagonista tenía que ir a la biblioteca, que encontraría en cuanto saliera del castillo. Y la biblioteca estaba abierta a quien quisiera. Y entonces Mary se preguntó qué libros había leído antes la protagonista. Pero admitió torpemente que solo leía las escrituras y la doctrina, y que eso era todo lo que había en la iglesia. Y confesó que tenía muchas ganas de leer también los otros libros. Y entonces Mary le acarició la cabeza y le dijo que en efecto, era una noticia maravillosa y le sugirió que fuera cuanto antes a la biblioteca a buscar los libros que quería leer. Pero la chica se dio cuenta enseguida de que si cogía lo que quería tendría problemas porque seguía bajo sospecha. En ese momento Charlotte entró en la habitación e informó a Nina Kage de que la esperaban y Mary señaló tranquilamente la bandeja de comida. Y dijo que tenía que probarlo antes de irse y miró el plato. La protagonista pensó que Serafima probablemente se desmayaría, ya que el almuerzo era muy escaso. Pero María explicó que Serafima se negaba a comer carne y fritos, por lo que era una santa. Entonces la protagonista cogió tranquilamente una cuchara y empezó a probar la comida aunque pensó en ello, y en que se sentía como si estuviera robando esa comida porque Serafima ya había comido muy poco. Y no entendía cómo una chica podía tratar así a alguien que estaba a dieta. Así terminó la cata de la protagonista y se dirigió a la habitación de Serafima preguntándose por qué se había vuelto curiosa. Pues los soldados vigilaban constantemente el pasadizo de esta habitación y por eso Nina no sabía cómo podría sacar a Serafima de aquí. Y mirando a la ventana pensó que tal vez en el pasado había utilizado la ventana y también la cuerda de las cortinas, pero se dio cuenta de que definitivamente no era la opción correcta, ya que Serafim claramente no era lo suficientemente fuerte para hacer algo así. Pero al momento siguiente, en cuanto entró en la habitación, la santa se levantó alegremente de su asiento con una sonrisa mirando alrededor de la muchacha. Pero Serafima le preguntó inmediatamente si estaba bien y si sangraba. Pero Nina le aseguró que todo iba bien. Y entonces Serafina tomando sus manos se regocijó por tal noticia, con lo cual usó un poco de su santo poder. Y entonces la luz se iluminó el corazón de la protagonista. Y tocando el punto brillante Serafima declaró que aparentemente Nina Kage tenía un problema de salud relacionado con el corazón. Y entonces la agitada protagonista no podía darse cuenta de si su cuerpo tenía problemas más serios y Nina Kage tenía los mismos problemas de corazón que en la realidad. Pero definitivamente no era lo que estaba escrito en la novela. Porque en la novela Nina Kage era solo una criada y no tenía ningún papel importante. Y Serafima dijo que el corazón sería un grave problema para la niña cuando creciera porque sus latidos eran irregulares y preguntó si a la niña le habían dolido los pechos antes. Y de pronto Nina pensó que al parecer, si Serafima decía la verdad, moriría de todos modos y por la misma causa que en su vida anterior. Pero al final Serafima calmadamente tocó el pecho de la chica emitiendo poder sagrado. Entonces cuando terminó dijo que Nina estaría bien ahora. Y volviendo a mirar a la santa, la muchacha no entendía por qué Serafina acababa de curarla y lo había hecho con tanta facilidad, como si nada hubiera pasado antes. Y por eso se acercó a preguntar si en esta vida no moriría también de la enfermedad que la había perseguido en el pasado y estaba muy turbada. Pero Serafima abrazó tranquilamente a la protagonista y le dijo que estaría bien y Nina se lo pensó, era la primera vez que recibía una ayuda así y no sabía qué hacer. Porque nunca había recibido un abrazo cálido y por eso le resultaba muy extraño que fuera tan cálido. Y entonces Nina se dio cuenta de su razón para ayudar a los serafines antes en el original. La Nina Kage original y la protagonista tenían muchas diferencias, incluido su mundo y su entorno. Pero había una similitud porque ambos estaban muy solos y ambos perdieron a su familia, cuando Nina Kage era muy joven y la protagonista cuando creció. Después de lo cual la protagonista recordó que tenía tantas excusas de familiares de los que estaba protegiendo su herencia, como una nueva boda de negocios en la familia o simplemente porque necesitaban el dinero. Y la protagonista tuvo que luchar sola contra todo ello. Y al mismo tiempo Nina Kage se protegió del acoso de la iglesia, y así vivieron sus vidas siempre centrados en proteger lo que tenían. Pero Nina no se daba cuenta de lo que haría si alguien que quisiera ayudarla resultara ser un santo. Al final la protagonista al abrir los ojos en mitad de la noche se preguntaba cuándo había conseguido dormirse ya que era algo inesperado. Después se dio cuenta de que a su lado yacía una persona,
lo cual era extraño. Al fin y al cabo, ella tenía una habitación separada. Pero el rey, abrazando suavemente a la muchacha, le dijo que aún era de noche y que, por tanto, podía seguir durmiendo sin peligro. Y luego le miró somnolienta y se preguntó si sería un sueño. Pero el rey informó con una sonrisa que ella podría haber pensado en la situación de esa manera. Y entonces la protagonista pensó en el hecho de que el sueño le parecía hermoso y ver chicos guapos en sus sueños era maravilloso. Pero le sorprendió que este hombre se pareciera al rey que había visto antes. Así que decidió calmarse y volver a dormir. Pero al final le entraron sospechas en la cabeza. Sobre todo porque no entendía por qué su novia estaba tan dura y caliente. Entonces empezó a especular excitada y solo rezaba para que sus sospechas no resultaran ser ciertas. Pero finalmente el rey vio que Nina Kage estaba despierta y el rey le dijo que podía volver a dormir. Y una agitada Nina Kage no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero el rey explicó con calma que Serafín había puesto a Nina Kage en su cama desde que se desmayó, y es común después de una cura milagrosa. Así que el rey le pidió a la santa que la dejara en paz. Y entonces Nina Kage recordó que Serafima la había curado con sus poderes. Y entonces aparentemente se desmayó. Sin embargo, no entendía cómo había acabado aquí, y qué le pasaba al rey, y no entendía por qué si la criada se quedaba dormida en la cama no se la llevaba a otro sitio. Pero el hombre declaró que Nina Kage se parecía mucho a un conejo y que era tan fría como él esperaba. Y el aterrorizado protagonista se preguntó qué significaba eso. Pero el rey le explicó con calma que le resultaba refrescante tocarle. Y entonces Nina Kage se preguntó que en un encuentro anterior él también había dicho algo parecido, y ella no entendía por qué un rey que sufría un dolor punzante lo encontraría refrescante. Pero pensó que probablemente era algo bueno y que podría derrotar a su futuro asesino siendo un cojín de hielo o una gran lata de refresco. Y pensó que seguiría siendo una mala idea ayudar a Serapima a escapar, pero Serapima realmente había curado su corazón. Pero entonces el rostro serio del rey le preguntó en qué estaba pensando. Y torpemente Nina Kage no supo responder a tales preguntas, pues se había olvidado por completo del rey, pero un momento después confesó que el poder del santo le parecía increíble. Al momento siguiente se dio cuenta de que el rey miraba hacia algún lugar detrás de ella y se dio la vuelta para ver qué había allí. Y me di cuenta de que Serafima estaba allí, y era su cama. Entonces el protagonista notó que las manos del rey y del serafín estaban atadas y aparentemente esto se hizo para asegurarse de que se tocaran mientras dormían. El protagonista leyó sobre ello en la novela, pero no esperaba que el rey usara realmente serafines como analgésico. Y entonces King declaró que Serapima era increíble y Nina Kage se preguntó cómo demonios podría pagar por esta chica. Entonces se dio cuenta de que probablemente no podría darle nada a ese hombre y pensó que ahora se sentía un poco rara, porque todas sus entrañas estaban a punto de saltar. Pues bien, el rey informó sonriente de que Serafina estaba haciendo lo que se le pedía y que tales milagros eran habituales en ella, por lo que el protagonista no debía pagar por ello. Pero dudó en decir que en realidad estaba muy agradecida, así que quiso hacer al menos algo. Y mirando de nuevo a Serafín admitió que para ella lo que había sucedido seguía siendo un enorme milagro. Pero en ese momento el rey agarró a la protagonista por la barbilla y le dijo que le molestaba mucho porque era una criada en su castillo, donde todo le pertenecía. Y entonces la protagonista se dio cuenta de que al parecer, el rey decía eso para que ella le fuera leal solo a él, pero no entendía por qué tenía la mano en la garganta cuando decía algo así. En la novela, el rey solo era amable con su círculo íntimo, sin embargo, era calculador y estaba dispuesto a abandonar a personas no deseadas. Y Nina no se daba cuenta de la ambigüedad que esto suponía ahora, porque ahora se limitaba a sonreírle sin importarle nada y entonces se preguntó incómoda si esa actitud le causaría problemas al criado en el futuro. Pero el rey le preguntó qué quería decir. Y entonces Nina Kage le explicó que era extraño que el rey se acostara con su criada. Además era una cuestión de edad, porque aún era menor y la gente podría pensar que el rey era un pervertido. Aunque a ella ya le parecía bastante extraño, no estaban tan emparentados como para hacer eso. Pero el rey solo preguntó qué gente le juzgaría y entonces ella le explicó que se refería a la gente del castillo, porque con todos mis respetos al rey no podía parar las habladurías. Pero el rey preguntó cuál era el problema y realmente no parecía entender. Y entonces Nina Kage se dio cuenta de que el rey estaba enfermo y quería tocar a una criada agradable y nadie se quejaría ya que él era el rey. Y entonces la protagonista pensó en el hecho de que realmente no era un problema para él y se dio cuenta de que ya podía ver la pesadilla que le esperaba en el futuro. Pero Kingi tranquilamente cerrando los ojos y pidiendo que Nina Kage solo duerma y todo estará bien y está dispuesto a hacer cualquier cosa por el protagonista.
Y pensó torpemente que no necesitaba absolutamente nada y que solo quería seguir con su vida. Al final así es como la vida de Nina Kage se ha convertido ya en una montaña rusa gracias a King y Seraphim. Pero seguía siendo muy extraño, ya que Nina Kage había acariciado anteriormente a otros niños del orfanato. Esta era la primera vez que alguien la acariciaba a ella. Y entonces Nina Kage se preguntó si no podría sentir toda la gama de emociones. Pero probablemente si Nina Kage estuviera aquí en su lugar, estaría llorando de alegría. Al final ya era de mañana. Serafina Poe preguntó si la protagonista había dormido bien y ella informó torpemente de que en efecto, había dormido bien. Pero pensé que en realidad era una pesadilla, ya que era una humilde criada, pero se acostó entre el rey y la santa, lo cual era literalmente imperdonable, lo que la preocupó mucho. Y luego recordando todo lo que había pasado anoche, no sabía cómo llamarlo. Y no se daba cuenta porque había hablado tanto con el rey anoche. Y luego pidió que alguien le dijera que todo era un mal sueño y no la realidad. Y le preguntó a la santa por qué estaba en la cama. Y entonces Serafina informó de que ayer el protagonista se había caído sobre ella, y que era algo habitual en alguien que se había curado de una enfermedad grave. Y la criada quería dejarla en el suelo, pero ella se ofreció a trasladarla a la cama. Pero torpemente Nina Kage dijo que habría sido mucho mejor que la hubieran dejado en el pasillo, y habría dormido mejor con el frío que soportando tales horrores. Y entonces Serapima dijo que por supuesto que podría haberlo hecho, pero que era Nina Kage y por eso no quería hacerlo. Y luego al reflexionar, la protagonista se dio cuenta de que cuando Serafina decía cosas así, en realidad quería engañarse a sí misma haciéndose creer que Serafina se preocupaba por ella. Pero a partir de ese momento su vida se dividió en antes y después de esta situación y la gente de este lugar cotilleaba demasiado. Así que estaba condenada, por lo que Nina Kage se dio cuenta de que probablemente sería una marginada entre los sirvientes. Y aparentemente tales acontecimientos deberían mantenerla en el mismo camino de la trama de la novela original. Y pensó que era muy injusto porque lo único que quería era vivir una vida bonita. Y se preguntaba si su existencia era un pecado. Finalmente el protagonista se levantó y miró resueltamente a Serafín preguntándole si creía en el destino. Pero ella dijo torpemente que creía que Dios tenía un plan para ellos. Y entonces la protagonista dijo que entendía la oposición de Serapima, pero que no iba a creerla más. Y pensó que no sabía mucho y también hubo un cambio en la trama de la novela, pero definitivamente sobrevivirá aquí pase lo que pase. Tras lo cual Nina Kage miró al Serafín con una sonrisa y pidió que el santo cuidara de ella. Finalmente en ese momento el rey estaba sentado en su habitación ocupado en sus propios asuntos y, mirando a su alrededor, Sabina Taylor le informó de que podía decir lo que quisiera. Y entonces la muchacha declaró resueltamente que seguía sin entender la intención de su majestad, y que él sabía muy bien que a las doncellas les gusta contar rumores y no entendía por qué el rey había hecho eso. Pero dijo que ahora había demasiado alboroto por una sola noche con el conejo. Y entonces Sabina Taylor dijo que entendía que el rey pasara tiempo con una santa. Pero para el rey, ella era solo una criada. Pero el rey dijo tranquilamente que no le importaba mientras disfrutara. Pero Sabine Taylor solo se preguntaba qué haría el rey si cambiaba su relación con Nina Kage. Pero el rey solo preguntó qué quería decir su ayudante. Después de todo, si ella malinterpreta sus afectos se convierte en una molestia, simplemente se desharán de ella. Pero se informó de que esta niña no era así, porque era una niña brillante y sabía cuál era su lugar y era obvio que su atención no la había cambiado ni un ápice. Y entonces Sabina se preguntó si todo este tiempo el rey solo la había estado controlando. E informó de que independientemente de las prioridades del santo, alguien que puede curar con solo un toque tiene un valor incalculable. Y de Nina Kage se siente frío y refrescado cuando solo toca. Esa era toda la razón y entonces Sabine se preguntó si Nina Kage era solo un extra. Pero el rey dijo que si tuvieran que elegir, el santo sería lo primero. Pero nunca se daría una situación en la que tuviera que elegir. Pero añadió que le gustaba la escalofriante presencia de Nina Kage así que mantendría a la niña cerca de él. E informó a Sabine de que parecía gustarle mucho la niña. Pero sobre todo le informó de que a HH parecía gustarle Nina Kage incluso más que a ella. Y se preguntó si el rey estaba interesado en la chica y pensaba que era mona. Pero el rey le contestó tranquilamente que no era más que un conejo. Entonces Sabina dijo que si King Just quería poner a prueba a la protagonista, podría ponerle un trabajo similar. Y entonces el rey miró a su alrededor con toda seriedad. Sabine le informó de que después de lo que había oído adoraría aún más a la protagonista. Y era cierto que era refrescante y además Nina Kage era pequeña y dulce y estaba seguro de que el doctor encontraría la razón por la que esta chica tenía unas propiedades tan inusuales. Y aunque no conocía el plan de la iglesia pero Nina Kage estaría en sus manos y no veía ningún problema en guardársela.
Y no entendía por qué debía meterse en problemas por encontrar muy gracioso y mono a un simple conejo. Y luego se preguntó con especial incertidumbre, ¿tiene realmente el rey la intención de seguir reteniendo al protagonista? Pero el rey comentó tranquilamente que no tenía ni una sola razón para no hacerlo y luego, con especial calma, dijo que en ese caso ella lo entendía y salió de la habitación. Y se quedó delante de la puerta pensando que había servido al rey toda su vida y era la primera vez que lo veía tan absorto en algo. Y no entendía que tenía esa chica que le afectaba tanto. Y se preguntó si habría sido mucho mejor que Nina Cage hubiera intentado abusar del afecto del rey, porque entonces podrían haberse despedido de ella sin más. Sin embargo, si Nina Cage sigue siendo tan poco ambiciosa a la hora de utilizar a King, si continúan acercándose, entonces Sabina Taylor no se dio cuenta de lo que King haría entonces en el futuro. Al final, un poco más tarde, la protagonista fue a ver al médico y entonces él tranquilamente le dio la sábana y la miró comérsela. Y ni siquiera se pensó dos veces el hecho de que no le hiciera absolutamente ninguna pregunta y pareciera desinteresado. Y entonces la protagonista recordó que antes de venir aquí se había enterado de lo ocurrido y le habían dicho que tenía que aprender las normas de etiqueta, pero Nina informó de que no había ningún problema. María se preguntó si habría un santo a su lado en ese momento. Luego pensó en que Su Majestad no era una persona terrible, así que después de todo lo que había pasado, no tendría otra opción. Y la agitada protagonista se dio cuenta de lo que se estaba discutiendo y por eso se disculpó con la jefa de camareras diciendo que quería hacerlo lo mejor posible. Sin embargo, se sentía como si la estuvieran ignorando y preguntó si había algo que pudiera hacer. Pero María informó tranquilamente de que desgraciadamente no tenía ningún trabajo extra para la chica y que la protagonista le parecía muy inteligente y cariñosa. Sin embargo, no importaba lo fuerte que fuera porque las cosas siempre serían diferentes de lo que ella quería y aunque pudiera parecer absurdo, seguramente se daría cuenta de esta verdad en el futuro. Y lo único que María podía decir era que la niña debía comer bien y hacer sus tareas. Al final, la cantina, cuando la protagonista comía, siempre notaba las miradas de las otras camareras preocupadas, pero al mismo tiempo no había nadie extraño alrededor y todas la miraban. Y esta era la primera vez que la protagonista comía bajo escrutinio. Finalmente, en este punto, el médico, mirando a la protagonista, le preguntó si estaba bien y si le dolía el estómago y le dijo que si veía o sentía algún otro síntoma que informara inmediatamente. Y entonces la protagonista sintió que le hormigueaba un poco la mano y notó que le salía un sarpullido y entonces el médico hizo notar tranquilamente que incluso los brotes tiernos podían causar una reacción así. Y se preguntó si sería la misma planta que había comido la última vez. Entonces el médico dijo que el aceite de la planta era fresco, pensó que no podía ser la causa de los síntomas. Y luego, mirando a su alrededor, la protagonista se dio cuenta de que esta vez la erupción se había extendido incluso a la cara, pero el médico le aconsejó que no se la tocara o podría empeorar. Entonces la chica observó al doctor en silencio, dándose cuenta de que sorprendentemente era bastante bueno, dando sentido a todo su desorden y parecía realmente cómodo. Y mirándole el pelo pensó que, al parecer, aquí era costumbre que todas las personas tuvieran un pelo largo y hermoso, y que ella solo había visto cabellos así desde que había llegado. Pero al momento siguiente oyó un ruido, se dio la vuelta y se dio cuenta de que había venido alguien. Resultó ser un caballero que saludó sonriente a la doctora y afirmó que hacía mucho tiempo que no se veían. Y entonces la protagonista, asombrada, miró al guerrero, pensó que tenía el pelo corto. El hombre miró contento al médico y le preguntó cuánto tiempo hacía que no se veían, pero Dio, contrariado, se limitó a decir que hacía 6 meses que no veía a su amigo y luego le preguntó si su amigo volvía a marcharse. Pero este le informó tranquilamente de que había transferido el control del territorio a otro hombre y el médico declaró que pensaba que los soldados eran más disciplinados, pero el caballero solo se rió, diciendo que no podía refutar las órdenes de su majestad. Luego dirigió su atención a la protagonista y se preguntó qué hacía aquí la criada, pero la doctora le informó tranquilamente de que estaban en proceso de investigación. Y el tipo que se acercaba al protagonista declaró que el médico no dejaba entrar a nadie en esta habitación y que por eso le extrañaba mucho ver a un niño aquí. Luego preguntó qué le pasaba en la cara al protagonista. Y entonces la chica, contrariada, pensó en el hecho de que la persona responsable de semejante atropello en su cara estaba justo delante de ella y que estaba muy molesta. Pero en ese momento el doctor le explicó torpemente que se trataba de un estudio de efectos secundarios y que pronto sabrían el resultado. Y el caballero solo se preguntó qué resultado quería el doctor y pensó que se trataba de un estudio normal. Pero Dio explicó que algo estaba relacionado con la fuerza de la protagonista, porque era una criada catadora y entonces el hombre preguntó si la protagonista era de la iglesia y preguntó si necesitaban un antídoto.
Pero el médico dijo tranquilamente que pensaban que no era una situación grave en la que un antídoto sería útil, y esta chica era muy débil y era bueno para la investigación y también porque ella era débil él constantemente vigilaba su estado. Y luego escrutó al protagonista desde todos los ángulos. El caballero preguntó, ¿podría este niño realmente haber detectado el veneno e informar de que era realmente increíble? Alegremente le dio una palmada en la espalda a la protagonista, pero no calculó su fuerza y por eso ella cayó y el caballero emocionado la levantó preguntándole si estaba bien. Pero el médico le dijo tranquilamente que su amiga no podía estar tan preocupada porque el protagonista no era tan importante y podía ser sustituido. Y entonces Nina, contrariada, pensó que el médico era un auténtico imbécil, porque solo por su culpa ella estaba atrapada en ese lugar y de esa manera. Pero el caballero, al percatarse de tal reacción de la protagonista, afirmó que parecía que aquella niña estaba muy enfadada. Y la niña trató de calmarse e imaginó que ahora estaba meditando en algún lugar cerca del agua, porque de lo contrario podría recibir una reprimenda. Pero al final, el caballero miró tranquilamente al protagonista y volvió a disculparse por su acción, pues no había calculado sus fuerzas. Y entonces, mirándole, Nina se dio cuenta de que aquel hombre era realmente sincero en sus cambios, así que le informó tranquilamente de que todo iba bien y pensó que no había pasado nada malo aparte de ser empujada y sobre todo, que ya había recibido fruta y postres. Pero en este punto el caballero le preguntó al doctor qué tipo de investigación estaba haciendo y descubrió que estaba probando aceite de frutas de árboles y brotes y que no podían usar plantas porque causaba efectos secundarios, y el aceite de las plantas era un gran líquido para encender. Sin embargo, incluso el más leve contacto causaba una irritación severa, por lo que obtener el aceite era muy difícil e incluso una pequeña interacción con la planta podía causar dolores de cabeza. Y la investigación consistía en encontrar un antídoto para este efecto. Entonces el caballero le dijo a su amiga que el doctor era la única persona en la que podían confiar para encontrar la forma más fácil de utilizar esas plantas. Pero le dijo con calma que lo más difícil era obtener los resultados ahora que ya habían encontrado algo útil. Y entonces el caballero preguntó si esta niña era un sujeto de prueba, pero el hombre explicó que la tasa de regeneración de la protagonista era bastante alta y el caballero emocionado preguntó si esta niña no era demasiado débil para ser un sujeto de prueba. De hecho, un leve toque de él la hizo caer, pero solo le aseguró tranquilamente que todo estaba bien. En ese momento la protagonista pensó que el médico estaba respondiendo en lugar de ella y que obviamente no estaba normal. Pero después de que Dio le señalara la cara a la protagonista dijo que el sarpullido había desaparecido y que por lo tanto estaba bien. Y entonces agachándose el caballero escudriñó la cara de la no otra, literalmente no podía creer que con realmente se fuera tan rápido y parecía admirar mucho sus habilidades. Pero al notar que el caballero se acercaba demasiado a la niña, el médico le pidió que se apartara y se acercó a la protagonista para preguntarle cómo se encontraba. La descontenta protagonista estaba literalmente furiosa porque acababa de recuperarse y estaba a punto de ser envenenada de nuevo. Pero el médico le informó tranquilamente de que esta vez tenían un antídoto, así que la protagonista podía tomárselo con calma. Pero ella pensó de mala gana que no era motivo para darle las gracias al médico. Sin embargo, aún tenía que comer y se preguntaba si le importaría. Al fin y al cabo, le picaba el cuerpo y si moría se acabaría todo. Y el caballero mirándola se rió y dijo que la muchacha era muy graciosa y su cara muy expresiva y le preguntó cómo se llamaba, pues hacía poco había oído un rumor muy extraño que corría por los castillos. Y al parecer su majestad se acostó con una joven doncella y las chicas lo comentaban en voz muy alta. Así que les preguntó directamente para averiguarlo, pero Sabine apareció y les advirtió que dejaran de hablar de algo así. Y así ahora el caballero sabía de quién se trataban todos esos rumores, y era realmente sorprendente porque sí tenía que ver con su rey actual sino con el pasado. Y la mente del protagonista entró en un frenesí de irritación mientras el hombre seguía socializando. Y entonces el caballero dijo que aún quería saber el nombre del protagonista y entonces ella se presentó infelizmente y el caballero se presentó en respuesta diciendo que era caballero y también el cabeza de familia y dijo que la chica podía llamarle simplemente por su nombre Leo. La protagonista solo pensó a regañadientes que ojalá no hubiera vuelto a cruzarse con ese caballero y entonces le preguntó si los rumores eran ciertos. Y la descontenta protagonista se preguntó si realmente tenía que contarlo y luego informó de que anoche el rey durmió y la acurrucó como a una almohada fresca y no hizo más que eso. A lo que ella declaró que todo el tiempo habían tenido también una santa con ellos y que el rey solo se sentía fresco cuando la tocaba y que esa era toda la razón. Después de escucharla, el caballero dijo que ya había tenido sospechas parecidas, pero que no podía ser así, que su rey actual seguía el ejemplo del difunto, y el médico explicó con calma que esas chismosas
Y entonces los protagonistas oyeron su conversación y pensaron que parecía muy sospechosa y que sonaba igual que las palabras de María cuando le advertía de algo, así que se preguntó qué querrían decir. Y los hombres empezaron a discutir sobre el hecho de que la protagonista era extranjera y al parecer ella podría no haberlo sabido. Tras lo cual el médico declaró que la chica era muy joven y también era del pueblo. Y cuando el caballero se enteró, le dijo que ese pueblo estaba muy lejos y que se encontraba detrás del Bosque de los Santos. Pero la protagonista le informó tranquilamente de que cerca de ese lugar de donde ella venía solo había campos y montañas y que había un pequeño pueblo y una iglesia. Pero le preguntaron cuántos huérfanos había y entonces dijo que eran unos 39 o así, y que los niños mayores huían de allí pero siempre llegaban nuevos y entonces al reflexionar el caballero afirmó que era muy extraño. Y el protagonista contrariado preguntó, ¿era su casa tan sospechosa? Pero no contestaron nada y entonces la chica disgustada dijo que ni siquiera podían contestar nada y les pidió que no la miraran de esa manera y entonces la chica disgustada dijo que le gustaría acabar con todo esto, para que esa gente dejara de ser tan mala y de acosarla. Ya tenía bastantes problemas y una vida dura. Luego dijo que se iría de aquí en cuanto tuviera ocasión, porque estaba harta de todo. Entonces el caballero la miró y le preguntó qué le pasaba a la protagonista y qué tipo de medicina le había dado Dio, y entonces descubrió que el médico le había dado una hierba brillante que se utiliza en el suero de la verdad. Y entonces la protagonista pensó en el hecho de que ahora tenía una vaga sensación de excitación y se sentía un poco borracha, así que no era de extrañar que se sintiera tan desinhibida. Pero el médico le preguntó qué le pasaba cuando la protagonista declaró que se sentía extraña, como si quisiera decir todo lo que se le ocurriera. Pero le explicó que le había dado un medicamento que se utiliza para el efecto antiinflamatorio, pero al parecer funcionó incluso demasiado bien. Pero en ese momento la protagonista descontenta le pidió al doctor que le afeitara el pelo ya que cada vez que le veía el pelo le molestaba, y el caballero al oír esto solo se rió. Luego pregunté qué tan fuerte era el efecto del suero de la verdad. Y me enteré de que el efecto no era muy notable, pero al parecer funcionó en la protagonista a lo grande. Y al parecer se debió a su poder sagrado. Así que el caballero decidió aprovecharse de ello y preguntó cómo era pasar la noche con su rey. Y entonces la protagonista declaró a regañadientes que solo quería morir. Y entonces pensó que era incluso peor que su vida pasada.